A veces me preguntan si no tengo miedo de investigar asuntos como los contactos con el más allá o las apariciones fantasmales, y yo siempre digo lo mismo, que los que me dan verdaderamente miedo son los vivos y no los muertos. Hoy en Universo Misterio contamos con un invitado excepcional. Él se llama Manuel Carballal, es criminólogo, asesor de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del Servicio Secreto Español, y también dirige una revista, El Ojo Crítico, que os podéis descargar gratuitamente a través de internet en la siguiente dirección: elojocrítico.info. Manuel Carballal ha estudiado casos de sacrificios humanos en rituales satánicos en los 4 continentes. A lo largo de la entrevista de hoy, incluso escucharemos los testimonios de 3 españoles que aseguran haber presenciado sacrificios de niños en ceremonias en honor al diablo. Veremos esos testimonios hoy en Universo Misterio. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a vosotros, es un placer. Oye, Manuel, viendo tu currículum me he encontrado con algo que me ha sorprendido muchísimo, y es que has sido asesor de una película que tuvo mucho éxito, Luces Rojas, y también estuviste asesorando a sus protagonistas, a Robert De Niro y a Sigourney Weaver. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, yo he tenido la oportunidad de asesorar en varias películas, en varias series de televisión que tenían un contenido relacionado con estos temas, pero en el caso de Luces Rojas en concreto, lo que ocurrió fue que su director, Rodrigo Cortés, contactó conmigo hacia el año 2008, si no recuerdo mal. Él acababa de estrenar El Concursante, su primera película, y quería hacer una película muy ambiciosa sobre los desenmascaradores, sobre quienes nos dedicamos o nos hemos especializado en denunciar los fraudes y las estafas dentro del mundo de las creencias, ¿no? Inicialmente el proyecto era una película como El Concursante, una producción española, pero en ese lapso, tuvimos varias reuniones, yo le expliqué un poco algunas de mis experiencias en distintos casos, que además incluyó en la película, está llena de alusiones a casos que le había comentado, y en ese margen de tiempo, mientras él buscaba productor, le llegó el guión de Buried, de Enterrado, que nadie se atrevía a hacer en Hollywood. Él se atrevió a hacerlo, fue un éxito mundial, que lo convirtió en un director de culto, y esa es la razón por la que en el año 2012, cuando vuelve a contactar conmigo para empezar ya el rodaje de Luces Rojas, en vez de encontrarme con actores españoles y demás, me encuentro con un elenco de estrellas internacionales sorprendente. Inicialmente yo... Y Robert De Niro, nada más y nada menos, ¿no? Y Cillian Murphy, que quizás sea un poco menos conocido, pero bueno, cuando decimos el psiquiatra loco de Batman, todo el mundo lo identifica, ya le pone cara. Bueno. Inicialmente yo tenía que trabajar con Cillian, pero bueno, al final, como había varios efectos de ilusionismo que tenía que incluir en la película, terminé también trabajando con Robert De Niro. Bueno, pues vamos al asunto que nos ocupa, si quieres, Manuel, que es bastante más oscuro de esto que acabamos de hablar, ¿no? De la película Luces Rojas. Hace poquito publicabas en la revista Año Cero un amplio dossier, un amplio artículo que titulaste Sacrificios humanos en nombre de Satán. Esto puede parecer propio de la ciencia ficción y en muchos casos se trata de habladurías, de leyendas urbanas, pero lo cierto, Manuel, es que hay casos en los que parece que sí se han producido sacrificios humanos en ceremonias en honor a Satán, y además la última información sobre este asunto proviene de Brasil, cuando en enero de 2018, es decir, hace poquito, la policía brasileña detiene a un individuo de nombre Silvio Fernández Rodríguez, el líder de una organización llamada Templo de Lucifer, y este hombre y algunas personas más han sido detenidas y acusadas, nada más y nada menos, que de sacrificar a 2 niños durante una ceremonia satánica. Cuéntanos, Manuel, ¿quién es este tipo? ¿Quién es Silvio Fernández y cómo empezó la policía a investigar este asunto? Bueno, Silvio Fernández es un viejo conocido de quienes estudiamos la demonolatría, los cultos al diablo, las sectas satánicas. Es un tipo que ya hace muchos años instauró en Brasil la primera delegación del Templo de Lucifer. En principio todos pensábamos que era simplemente un negocio, un sacacuartos, como muchas de estas sectas, que el único objetivo fundamental es sacar la pasta a incautos, ¿no?
Lo que ocurre es que el pasado 4 de septiembre, un vecino que caminaba por una calle en la periferia de Novo Hamburgo, una ciudad de Brasil, encuentra 2 bolsas a un lado del camino que le parecen sospechosas, se acerca a investigar y se encuentra con los restos de 2 cuerpos mutilados de pequeño tamaño, inmediatamente identificó con niños, y que, según el informe forense, correspondían a un varón de entre 8 y 10 años y a una niña de entre 10 y 12 años, pero es que además, al someterlos a las pruebas de ADN, se llegaba a la conclusión de que eran hermanastros, de que eran hermanos por parte de madre. Inicialmente, la primera línea de investigación de la policía fue la de la violencia de género, la de un crimen machista, la de uno de estos hombres que por venganza a su expareja asesina a sus hijos, pero cuando comienzan a aparecer más restos, cuando se empieza a rastrear la zona, se encuentran otros restos, menos los cráneos de los 2 menores, y aparece una testigo que asegura haber presenciado la noche del presunto crimen una especie de ceremonia esotérica, mágica, un ritual satánico, decía ella. La línea de investigación cambia y es lo que dirige a los investigadores hacia el templo de Lucifer, llegando a detener a 4 personas que ya están detenidas, y hay otras 3 o 4 que están en este momento en orden de búsqueda y captura. Y precisamente en Corrientes, como muy bien acabas de comentar, en el año 2006 se demostró que efectivamente un niño había sido sacrificado en un ritual. En este caso, Manuel, los responsables no eran precisamente miembros de una secta satánica, sino de una secta quizás sincrética, ¿no?, que mezclaba elementos de diversas creencias, de diversos cultos, y que estaba comandado, al parecer, por una mujer que no estaba todo lo bien que debía estar de sus facultades mentales, ¿no? Sí, lo que ocurrió el 6 de octubre de 2006 es terrorífico, de verdad. No hay ninguna película de terror, no hay ningún guionista del cine capaz de imaginar lo que hicieron con Ramoncito, con este niño de 12 años, Ramón Ignacio González. Yo seguí toda la investigación en su momento, todo el proceso judicial, porque realmente parecía increíble, ¿no? En ese caso fue determinante el testimonio de otra menor que habría presenciado el secuestro de Ramoncito cuando se dirigía al colegio, y lo que hicieron con él. No vamos a entrar en detalles, solo diremos que antes de fallecer Ramoncito fue violado, fue mutilado, fue desmembrado. Se hicieron toda una serie de cosas realmente espeluznantes que, si no son satánicas, pues yo no sé lo que es satánico, si no es lo que hicieron con él. Desde luego, te decía, Manuel, que desde luego, leyendo el informe pericial en el que podemos ver todo lo que hicieron con este niño, nos quedamos boquiabiertos. Si quieres, no vamos a entrar más en eso, porque es terrible, ¿no? Simplemente decir que todas las barbaridades y torturas que a uno se le puedan ocurrir las llevaron a cabo con este niño de 12 años, que era un chaval de una extracción social muy pobre, y que precisamente se aprovecharon de esa circunstancia, ¿no? Este caso es también una historia de pobreza, de manipulación y de poder, ¿no?, de los que detentan el poder, o de los que tienen más capacidades económicas sobre aquellos que son unos marginados absolutos de la sociedad. Y la pregunta es, Manuel, ¿qué justificación dieron en el juicio los miembros de esta secta, sobre todo la líder? ¿Qué justificación dio para llevar a cabo una barbaridad de este tipo? No te creas que en todos los juicios, por mucho que haya condena, hay una confesión. Ya sabes que las cárceles están llenas de inocentes, que todos dicen yo no he sido, ¿no? Y ellos lo negaron en todo momento, aunque una de las cosas que se encontró y que aparece en el acta de inspección ocular del domicilio de la Liebender era un libro de brujería, un libro de magia negra, en el que se detallaban punto por punto precisamente todas las aberraciones que hicieron con Ramoncito, y que tienen mucho que ver con la magia sexual, con el componente sexual de la misa negra. Lo que ocurre es que en este caso, como en otros casos similares,
los oficiantes de esos rituales son unos paletos, unos auténticos ignorantes, sin ningún tipo de cultura esotérica, que no saben nada sobre la simbología, ni de la misa negra, ni de los rituales de brujería, y que hacen una interpretación literal y muy visceral, ¿no? En este caso, además, has puesto el dedo en la llaga, porque Ramoncito es un ejemplo perfecto de lo que el psiquiatra Robert Hart, que es una autoridad en la investigación de la psicopatía, a que yo tuve la suerte de conocer hace unos años en un congreso sobre psicópatas y asesinos en serie, él los define como menos muertos, refiriéndose a ese tipo de víctimas, prostitutas, mendigos, indigentes, gente de un estrato social bajo, que suelen ser las víctimas predilectas para este tipo de crímenes y otros, porque el autor supone que no va a haber un esfuerzo tan importante por parte de la policía para investigarlo, como un caso de una persona que tiene una familia que le reclame o que tiene un estatus social más o menos alto. O sea que realmente, lo has dicho muy bien, en el fondo es una cuestión de poder. Y te decía, Manuel, que no solo en Latinoamérica, sino también en la vieja Europa y en países, sin duda, del primer mundo, como es el caso de Gran Bretaña, porque no hace tanto, en el año 2001, Scotland Yard investigó un caso también terrible, terrorífico, cuando parece que se descubrió en el Támesis los restos de un niño. En este caso era el tronco, porque faltaban las extremidades, faltaba su cabeza, y a partir de ahí, Manuel, la policía británica, Scotland Yard, inicia una investigación de película empleando las últimas tecnologías en el ámbito criminal, ¿no, Manuel? ¿Cómo fue este caso? Sí, pues efectivamente, en el año 2001 se encuentra flotando en el río Támesis el cuerpo mutilado y decapitado, no faltaban las extremidades del cráneo, de un menor de muy corta edad, de raza negra, que había aparecido ahí. El departamento de forenses de Scotland Yard hizo una autopsia fantástica, hicieron un trabajo, una pericia realmente notable, porque en base a los alimentos que había ingerido, en base a la ropa, un pequeño calzón naranja que llevaba, en base a todos los elementos que tenían, consiguieron radiografiar, digamos, los últimos días de este menor, al que llamaron Adam. El caso se conoce como el caso Adam. Yo lo estuve siguiendo en su día en Londres también, y llegan a la conclusión de que el menor había entrado en Gran Bretaña pocas horas antes de cometerse el homicidio. Cuando ellos llegan a la conclusión, además de que detrás de ese homicidio hay un móvil esotérico, hay un móvil ritual, claro, la conclusión es terrible. Es la misma conclusión que tiene ahora la policía brasileña, y es que el menor fue conducido a ese país exclusivamente para ser utilizado como víctima en un crimen ritual. En el caso de Adam se trataba de un niño nigeriano que habría llegado a Europa con ese objetivo, el de ser utilizado como ofrenda en un ritual. Pero aquí tenemos otros elementos distintos, porque aquí no está presente la figura judio-cristiana o la figura occidental del culto satánico, del culto al diablo, pero sí el de la medicina muti, porque, intento ser muy breve, la idea de que matar a un niño como ofrenda a los dioses es razonable está en todas las culturas, incluyendo el cristianismo, incluso aparece en la Biblia, aunque esto entiendo que nos incomoda a los occidentales, pero en todas las religiones, desde los aztecas, Mesopotamia, en todas las religiones se contempla el concepto del sacrificio humano a los dioses, ¿no? Obviamente en las religiones afroafricanas también, en el animismo africano también, y en ese formato de la medicina muti, y sobre todo en países como Nigeria, la idea del sacrificio de una persona o de un niño, preferentemente a los dioses, es algo que sigue vigente en pleno siglo XXI. Cuando se producen todas las corrientes migratorias que llegan a Europa desde América Latina o desde África o desde Asia, estamos viviendo el mismo fenómeno que ocurrió con el comercio esclavista, cuando los esclavos africanos llegaban al Nuevo Mundo y lo único que podían llevarse era sus creencias. Y así nacieron todas las religiones sincréticas, como la santería o el Palo Monte en Cuba, como el vudú en Haití, como la Umbanda o la Quimbanda en Brasil. Bueno, pues ahora está pasando lo mismo. Esos inmigrantes llegan a Europa con sus tradiciones, con sus creencias,
Y este caso, el caso Adam, es la primera muestra objetiva de que algunas de esas creencias también incluyen esa tradición ancestral del sacrificio. Es decir, que tenemos parte de un cuerpo, en este caso el tronco de un niño de corta edad que aparece flotando en el Támesis, en la capital de Gran Bretaña, en Londres, y a partir de ahí la policía inicia sus investigaciones y se hace una autopsia a este cuerpo y descubren primeramente, Manuel, que este chaval ha ingerido una sustancia no identificada, que creen que podría ser algún tipo de pócima que le obligaron a ingerir durante ese ritual, y además también encontraron en su cuerpo restos de un medicamento para la tos, es decir, que el niño probablemente no, luego se supo que efectivamente venía de África. Al llegar a Londres, a un clima mucho más frío, se acatarró y le dieron un medicamento para la tos. Pero este es el principio, Manuel, porque a partir de ahí es un auténtico caso de CSI, porque los especialistas, los científicos de la policía londinense, de Scotland Yard, comienzan a realizar una serie de descubrimientos que finalmente los llevan a localizar la zona desde la que partió este chico y al final detener a una serie de personas. ¿Cómo es esta investigación, Manuel? ¿Qué descubre la policía científica que le lleva a resolver este caso? Claro, ellos rastrean en base a ese informe de autopsia los países por los que en teoría habría pasado Adam. Es cierto, es muy interesante además eso que mencionas de las sustancias que podrían haberle hecho ingerir para atontarlo un poco, presuponemos que en el momento del sacrificio, para que no reaccionase de una forma instintiva e intentase escapar, porque además en el caso de Brasil, una de las cosas que revela la autopsia de esos dos menores es que les hicieron consumir grandes cantidades de alcohol, algo impensable en un niño de 8 o 10 años, ¿no? Se supone, la teoría es que es precisamente para eso, ¿no? Para que estuviesen atontados, para que estuviesen todavía más indefensos en el momento del ritual. En el caso de Adam, efectivamente, la investigación llevó a Scotland Yard a localizar a los presuntos autores y el 29 de junio de 2013, en un operativo con más de 200 policías londinenses, se efectuaron 21 detenciones de una organización que estaba dedicada a la trata de blancas, al tráfico de seres humanos, y que además, como hacen casi todas las mafias de tráfico de seres humanos con niñas y con mujeres subsaharianas, utilizaban la brujería, los rituales de vudú para aterrorizarlas, o sea que ahí estaba la componente esotérica. Más adelante, en el año 2013, un equipo de la BBC retomó la investigación, siguiendo donde lo había dejado Scotland Yard, que es con la detención de los autores, y llegaron a identificar al niño y a la madre, y hasta a entrevistarla, ¿no? En Nigeria, un equipo se desplazó hasta Nigeria para poder entrevistarla. O sea que aquí ya no estamos hablando de una leyenda urbana ni de un mito folclórico, sino de un caso con una investigación policial, con un juicio, con unos condenados, como ocurrió en el caso de Ramoncito, que nos demuestra de que a veces, excepcionalmente, esto no es lo habitual, pero a veces en esta leyenda de los sacrificios humanos en rituales esotéricos, la realidad supera muchísimo la ficción. Y además en este caso la investigación policial fue auténticamente de película, porque la policía científica encontró en los intestinos de Adán una serie de esporas de polen que hizo que pudieran seguir la ruta que siguió el muchacho, y además también utilizaron una técnica, entonces, no estaba tan extendida como ahora, pero a mí me sigue pareciendo absolutamente increíble. Esta técnica consiste en rastrear los restos de isótopos de estroncio que existen en todo lo que ingerimos, ¿no? Y de esta manera pues, pueden llegar a localizar la zona geográfica en la que hemos vivido o por la que hemos pasado. Es decir, están utilizando las últimas tecnologías aplicadas a lo que es la investigación policial. Bueno, me parece fascinante, desde luego, el modo en el que se resolvió este caso, utilizando, como digo, las últimas técnicas y las últimas tecnologías policiales. Manuel, hemos hablado de Latinoamérica, hemos hablado de este caso en Gran Bretaña, que me parece también absolutamente terrible, y además en tu artículo en la revista Año Cero ofreces una serie de datos
que a mí me han sorprendido mucho. Por ejemplo, que en las últimas oleadas de inmigración a Europa se ha perdido la pista aproximadamente de 10.000 niños, es decir, 10.000 niños inmigrantes de los que no se tiene pista o de los que se ha perdido la pista en el viejo continente, en Europa y en Inglaterra, en Gran Bretaña, han desaparecido cientos de niños de los que no se sabe absolutamente nada, cientos de niños africanos que han desaparecido en Inglaterra y de los que no se tiene ninguna pista sobre su paradero. Bueno, me parecen cifras que desde luego a uno le ponen los pelos de punta. Evidentemente, no todos estos niños acabarían asesinados en rituales satánicos, pero quizás también terminarían en asuntos tanto o más terribles que estos sacrificios humanos, algunos de ellos. Y hemos dicho, Manuel, que hemos hablado de Latinoamérica, hemos hablado de Gran Bretaña, pero también aquí en España. Tú has seguido, Manuel, algunos casos de este tipo, de personas que aseguraban haber visto el sacrificio, una serie de sacrificios humanos en ceremonias satánicas, algunos en España, algunos fuera de España, pero todos estos testigos eran españoles. Tú nos has facilitado una serie de testimonios que obtuviste en su momento y si quieres, Manuel, vamos a empezar por el de Rafael Valera. Antes de que nos comentes quién es este personaje, si te parece, vamos a escuchar su testimonio. Yo he estado en la costa este de Estados Unidos porque el movimiento satánico allí es fortísimo. Estuve 14 días y me vine desencantadísimo, o sea, porque vi una vorágine de cosas malas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Coméntanos algo que... Bueno, estoy hablándote, por ejemplo, vi dentro de la ceremonia comerse a un bebé, o sea, sacrificarlo, porque el bebé estaba vivo. Entramos ya en el tema ese y salí totalmente desencantado y tuve una crisis en cuanto a mi creencia, porque mi creencia desde luego es la brujería. Tuve una crisis de fe, como quieras llamarlo, que suele pasar, y estuve un tiempo, pues, no sé, sin colocarme en ningún sitio, o sea, totalmente desencantado. Manuel, ¿quién es este hombre, Rafael Valera? Rafael Valera fue uno de los primeros miembros de un culto luciferino o satanista que pudimos entrevistar cuando hacia 1992, si no recuerdo mal, Gabriel Carrión y yo estábamos trabajando en el primer libro que se escribía en España sobre los cultos satánicos, sobre las sectas satánicas, ¿no? Hicimos una investigación muy amplia. Yo creo, siempre lo he dicho, que estoy convencido de que nosotros pudimos llegar a entrevistar a todos los líderes de todas las sectas satánicas que han existido en España, salvo una, quizá, que no conseguimos llegar a ellos, no quisieron colaborar, pero tuvimos contacto con todos los líderes de todas las organizaciones, tanto satanistas como luciferinas, que han existido en España. En el caso de Rafael Valero, él quizás sea conocido por los televidentes que tengan buena memoria y recuerden el pequeño escándalo que se montó en la Comunidad Valenciana cuando trascendió la noticia de que existía una secta satánica lésbica, una secta satánica compuesta solo por mujeres. Bueno, pues Rafael Valero fue el que ordenó a esas sacerdotisas y él nos contaba que durante un viaje que él calificaba de iniciático a San Francisco es un referente en la historia del satanismo, porque en San Francisco se legalizó la iglesia de Satán de Anton LaVey en 1966 y desde entonces ha sido un poco el referente para las comunidades demonólatras y luciferinas y satanistas, pero lo que él nos contaba, lo acabáis de escuchar, es que él había presenciado el sacrificio de un menor, que él lo había visto con sus propios ojos, ¿no? Claro, esto es un testimonio humano, no teníamos manera de contrastar esa información y además se dio la circunstancia muy extraña de que muy poquito después, apenas unas semanas después de que grabásemos este testimonio, Rafael se mató en un accidente de coche y ya no hubo manera de continuar la investigación. Desde luego, como tú bien dices, Manuel, fue una muerte
muy oportuna. Además, a mí me llama la atención que en este testimonio que hemos escuchado de este hombre, de este satanista, él decía que tras presenciar ese sacrificio ritual del menor, ese hecho hizo que se tambaleara su fe satánica. Y yo me pregunto, ¿cómo que se tambaleara? No, uno ve una cosa así y lo que tiene que hacer es, por supuesto, denunciarlo a la policía y, desde luego, sentirse muy mal consigo mismo por haber estado presente en un acto de ese tipo, ¿no? Y él te comenta en este corte que acabamos de escuchar, que bueno, que esa circunstancia hizo que se replantease su fe satánica, ¿no? Bueno, me llama muchísimo la atención este testimonio. Vamos con otro, si te parece, Manuel. En este caso es de un periodista muy conocido, lo decíamos al principio de este programa, en la introducción y en tu presentación, que los espectadores de Universo Misterio hoy van a escuchar el testimonio de un periodista muy conocido. Ese periodista es nada más y nada menos que Jimmy Jiménez Arnau. Creo que no necesita presentación, es uno de los más conocidos cronistas del mundo rosa o de la crónica social en España. Manuel, tuviste la oportunidad de entrevistarlo y él te contó nada más y nada menos que había presenciado muchos años atrás en Brasil un crimen ritual. Si te parece, Manuel, vamos a escuchar sus palabras y luego nos comentas alguna cosa. En Brasil hace ya muchos años, porque ha llovido mucho, tenía yo 19, hace 30 años exactamente, estaba mi padre destinado en Río de Janeiro, de embajador de España, y un amigo mío, se llama João Massinho, me dijo, te voy a enseñar una macumba, pero una macumba de verdad, no estas que hacemos en Copa, Ipanema, para los turistas, sino una macumba de verdad en una favela, en mi favela. Me llevó a su favela, me pusieron como una especie de túnica con capuchón, que iban casi todos así, y cuando vi que estaban todos en trance, primero degollaron unos cuantos pollos y unas cosas, y luego ya cuando el trance era absolutamente efervescente y paranoico, ¿no? Pues cogieron a un niño que por lo visto estaba enfermo, lo abrieron, le sacaron el corazón y lo enterraron en la arena, en la arena de la favela, en la tierra de la favela, en el piso, y le dejaron con una mano fuera. Acabamos de escuchar el testimonio de Jimmy Jiménez Arnau. En este caso, él asegura que presenció ese ritual, ese sacrificio de un menor, no en un contexto de un ritual satánico, sino en un rito, en una ceremonia de algún tipo de culto afrocubano, ¿no? ¿No es así, Manuel? Iba más bien por esta línea, ¿no? Sí, yo supongo que se trata, por lo que él describe, de un ritual de Macumba Quimbanda, la línea más dura de las religiones sincréticas afro-brasileñas. Yo a Jimmy le coincidimos en un programa de televisión que se emitía en Antena 3, donde yo tenía una sección sobre criminología, sobre sucesos y crímenes. Jimmy era cronista social en ese mismo programa, y un día, escuchándome hablar sobre este tipo de cosas, me confesó que él había presenciado un ritual de estas características, ¿no? Que es lo que nos acaba de contar. Su padre era embajador en Brasil, y se dio la circunstancia de que tuvo la oportunidad de asistir a lo que acabamos de escuchar, que es muy difícil de comentar. Y ahora nos vamos, Manuel, con otro testimonio. En este caso es de una persona que se hace llamar la maga Lilith. Tú la has conocido muy bien, además es un incidente, es un suceso que tú investigaste muy profundamente. Vamos a escuchar el testimonio y luego vamos a entrar en este caso, Manuel, que conoces muy bien. Entonces comenzaron con toda la parafernalia de invocaciones, repiten mucho Ayu y repiten mucho tetragramaton, vibrándolo. Esto es constante. Invocamos a las fuerzas malignas en virtud de todo esto. Astarot, decían Leviatán, Belial, todos los iban nombrando, ¿no? Los iban nombrando. Entonces ella puso un caldero con unas llamas enormes y el fuego cambió de color. Ya están aquí, ¿no? Y bueno, después vino la parte esta sexual, en la cual se utilizó el flujo de Cali y el esperma de Joaquín. Y todo esto se mezcló en el cáliz, en el cual también Cali puso su propia orina. Y todo aquello se mezcló también con ron. Supongo que lo del ron debe ser para suavizar el sabor.
Entonces, la parte del sacrificio, Mary fue el brazo ejecutor, por así decirlo. Ahí no tengo yo ninguna duda, porque no fue Cali. Que no fue Cali, ni fue Joaquín, fue Mary. Fue ella. O sea, Cali no lo hizo. Entonces cogió un atamé ritual. Se invocaba mucho a Trisaurus. No sé si te lo he dicho esto, Trisaurus. Y entonces fue bastante directo, o sea, también te digo lo siguiente, allí no hubo sufrimiento, bueno, aparentemente, no hubo sufrimiento, fue muy rápido, y entonces extrajeron vísceras, bueno, era aquello una carnicería, ¿no? Y echaron la sangre al cáliz y entonces lo fueron pasando, y se lo fueron bebiendo, ¿no? Y no, esto yo lo sabía, yo no vi que hicieran nada con ese cadáver, yo vi que se lo llevaban. Entonces Cali me había comentado, porque yo esto se lo había dicho en alguna ocasión por curiosidad, yo le había dicho, bueno, en sacrificios, ¿qué pasa con los cuerpos? Sin especificar de animales o de personas. Dice, ¿tú eres tonta o qué? Dice, tú eres gilipollas, me dijo. Dice, es que tú no sabes lo que hacían cuando la Segunda Guerra Mundial, que no les interesaba dejar restos. Dice, utilizamos cal viva. Manuel, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es la maga Lilith? Pues Lilith fue una de las informantes que tuvimos en esa investigación sobre las sectas satánicas en España, que te comentaba. Durante unos años, tanto mi compañero Gabriel como yo estuvimos contactando con todas las organizaciones, cultos y sectas satánicas del país. Nos entrevistamos con todos sus líderes. En Barcelona yo recuerdo que en un viaje realmente espeluznante tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la Iglesia de Satán, por ejemplo, en España, que era un criminólogo de Barcelona, con Raquel Joana, que era la líder de otra logia satánica en Barcelona, y con Lilith, que era una mujer muy sorprendente porque ella se consideraba una auténtica devota, una creyente en el satanismo. Había llegado incluso a traducir del latín el ritual de la misa negra para que cualquier español pudiese vender su alma al diablo, pudiese, en fin, contactar con el maligno según su sistema de creencias. Y a raíz de ese primer contacto continuamos escribiéndonos, continuamos manteniendo la comunicación, hasta que un día se pone en contacto conmigo, me dice que tome un avión, que me vaya a Barcelona, que no le diga a nadie a dónde voy, que tiene que contarme una historia terrible que ha vivido. Y hombre, la verdad es que no desconfías un poco, ¿no? Que alguien te diga que coges un avión, que vayas a reunirte con una sacerdotisa satánica y no digas a dónde vas, no es muy tranquilizador. Entonces, yo le respondí que si realmente era tan importante, que se cogiese ella el avión y se viniese a Galicia. Así que nos reunimos en la Plaza del Obradoiro, recuerdo, delante de la Catedral de Santiago de Compostela, ya de noche, y me contó esta historia tan terrible, tan increíble, pero que a mí me impactó profundamente. De hecho, fue la primera vez en mi vida que hice testamento antes de irme para Barcelona para investigar el tema. El problema es que ocurre lo que ocurre en la mayoría de los casos. Yo puse toda la información en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, se hizo una investigación, pero al no encontrarse el cuerpo, ella me decía que los cadáveres los hacían desaparecer con cal viva, que los disolvían y demás. El caso es que no se encontró ningún cuerpo y al final el tema no pudo ir a más porque no había pruebas empíricas, pruebas criminalísticas, pruebas forenses de que eso hubiese ocurrido. Sin embargo, ya como epílogo de esta historia, lo curioso es que unos años después me enteré de que Lilith había sido detenida por su implicación en otro asesinato y esta vez sí había sido condenada. Pero en este caso no se trataba de un asesinato ritual, digamos, ¿no? No, aunque tenía un trasfondo, porque ella como sacerdotisa satánica que era, tenía un trasfondo esotérico también, que tenía algo que ver con un grupo esotérico de Barcelona o algo así. Sí había una cierta componente, pero no estamos hablando de la supuesta secta Los Hermanos de Changó, que es a la que ella se refería cuando nos contó, cuando nos dio este testimonio tan espeluznante. Bueno, pero en esta ocasión sí que hubo una investigación policial, como nos acabas de contar, pero no se llegó a ninguna conclusión, es decir, no se obtuvo ninguna prueba sobre la participación de Lilith y otras personas a las que
acusaba en este ritual, en esta ceremonia, con sacrificio incluido. Manuel, muchísimas gracias por contarnos estas historias. Sabes que te admiro mucho, que he aprendido muchísimo de ti y espero que cada cierto tiempo podamos hablar aquí en Pride Channel, en Universo Misterio, de este asunto y de otras cuestiones de algún otro modo conectadas con el mundo de los crímenes rituales o con las investigaciones policiales vinculadas al mundo esotérico o paranormal, es decir, este tipo de cuestiones en las que tú eres un experto. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a vosotros, siempre es un placer. Hasta la próxima. Hasta siempre. Y a nosotros todavía nos queda muchísimo Universo Misterio. A continuación vamos a conocer un caso ovni de película, un caso ovni con implicación militar. Por favor, no os lo perdáis.